El tema de hoy es la evolución del ser humano y la mente. Amigos, pienso que la Tierra era un inmenso jardín durante millones de años, poblado por especies naturales, sin razón y sin mente, hasta que el Creador decidió el origen de una especie superior en el cuerpo de un animal. Y entonces surge la raza humana, gracias al soplo divino. En efecto, la diferencia entre un orangután, un simio, un gorila y un ser humano es menos de un 0.27%. Es decir, que el 99% de los genes presentes en un ser humano y en un orangután son más de un 99% idénticos. Los genes. Pienso entonces que el Creador, con su soplo divino, digamos, hace 200.000 años, que es el tiempo entre 200.000 y 150.000, con esa variante de exactitud, pero ese es el dato que tenemos a la mano científicamente, apareció el hombre, el Homo sapiens, sobre la Tierra. Y entonces surge la raza humana, gracias, como dije, al soplo divino. El Creador, nuestro Dios, con su soplo divino, produjo la mente en el cerebro de esas primeras personas. Y al producir la mente, entiendo, se produjo el alma. Porque si bien la mente es producto y se elabora, usa como basamento el cerebro, y eso es científico. El alma, el componente divino del hombre, es el alma. La mente de esas primeras personas, del Homo sapiens, tenía o tiene, porque se ha ido desarrollando, capacidad para pensar, razonar y acumular experiencias. Y en consecuencia, ese inmenso jardín de la Tierra que lleva 5.000 años después que se desprendió del Sol y se condensó, esos primeros millones de años, la Tierra era un infierno de fuego, pero se fue enfriando hasta que se convirtió en este hermoso planeta azul. Con esos primeros hombres dispersados por la Tierra, y de eso tenemos evidencia. Hace unos días salió publicado en la prensa especializada que una mujer que vino caminando a través del estrecho de Bering, que entonces estaba congelado, cruzó de Asia para lo que es América, caminando, porque entonces el estrecho de Bering, lo que es hoy el estrecho de Bering, estaba congelado. De ese cadáver que se ha encontrado, de esa muchacha que cayó en un pozo y murió, ese cadáver lleva 149.000 años. La edad de esa mujer es de 149.000 años. Esa intervención divina en estos animales que poblaban la Tierra, simios, orangutanes, produjo el ser humano. Con el pasar de miles de años, quizás 200.000 años atrás, la persona humana, mitad animal y mitad divina, que somos hoy, con el soplo del Creador, comenzó su larga evolución hasta el tiempo presente. Sin embargo,
debido a que esa mente injertada en la especie humana piensa y razona con cerebros diferentes, porque todos tenemos un mismo tipo de cerebro, pero unos lo tienen más desarrollados que otros. Sin embargo, hay algunas personas que razonan de una manera, porque es el componente fisiológico, que es el cerebro. Piensan de una manera, y otros que aunque vienen de un mismo vientre humano, piensan de otra. Ahí está el caso de Caín, según la Escritura Sagrada, que mató a su hermano Abel. Vino con un cerebro, con un pensamiento dispuesto para el homicidio. Y así como hay homicidas, hay mentirosos, perversos, quizás influenciados esos seres por entidades malignas que siempre pululan en los alrededores de las obras del Creador. O también hay divinos llenos de pureza, como Jesús, que en el cuerpo del hombre vino al mundo, siendo hijo de Dios, inoculado en el vientre de la casta Virgen María. Jesús tenía cuerpo de hombre, pero era una entidad perfecta, como hijo de Dios. Y como perfecto, su pensamiento era de amor. Su pensamiento era superior al de todos los hombres, hasta el día de hoy. Porque no ha habido nadie ni lo habrá como Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne, que vino a la tierra en forma de hombre para padecer, entender a la humanidad y predicar su nuevo mandamiento de amor. El cerebro es un componente químico que se alimenta con sangre. Sin embargo, el alma es un componente divino que se alimenta con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. No hay discrepancia, a mi juicio, y según esta línea de análisis, entre el creacionismo y la evolución, porque la evolución habla de fenómenos fisiológicos y la creación habla de fenómenos espirituales, divinos. Pienso, repito, que Dios, después de millones de años de que en la tierra existían animales de toda índole, entonces vino el hombre, vino esa criatura con cerebro animal, pero desarrollado, pensante. Y además de un cerebro desarrollado y pensante, vino con el soplo divino. Pienso en esos detalles, elementos, porque uno, andando, caminando, pensando, meditando, con las herramientas de la ciencia, llega a sus conclusiones particulares. Mi conclusión particular sobre el hombre es que es un animal como el mono, como el orangután, como el gorila, y no lo digo yo, lo establece la ciencia moderna. En estos días han salido todos esos detalles y descubrimientos en las revistas especializadas, en las revistas científicas y por investigaciones de reputadas universidades en Estados Unidos y Europa, que la diferencia entre un hombre y un orangután es menos de un 1%.
la diferencia genética entre un ratón y un hombre, una rata y un hombre, la diferencia en los genes de uno y otro es de apenas 10.000 genes, cuando se está hablando de millones y millones de genes que le dan forma a cada animal. Cada animal, incluido el hombre, tiene una composición genética particular. Y de esos genes vamos a seguir hablando. Amigos, conocido el dato de que hace 150.000 años, según la ciencia, que arrancó el progresivo origen de la humanidad sobre la Tierra, cuando ya el planeta llevaba unos 4.000 millones de años de formado. Óigase bien, 4.000 millones de años de formado, de condensado, que ya ese infierno sobre la superficie de la Tierra se había condensado tras desprenderse del Sol. Al analizar el genoma humano, se ha descubierto que en su proceso evolutivo hay varios hechos que destacar, Al analizar el componente del genoma humano actual, como ya dije, se observa que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé, y con el bonobo. Para mayor precisión, el genoma de cualquier individuo de nuestra especie tiene una diferencia de solo 0.27% respecto al genoma de los chimpancés y de 0.65% respecto al genoma de los gorilas. El chimpancés, los gorilas y los orangutanes son las únicas especies previas al ser humano que están vivas aún hoy día, presentes en el reino animal. Para entender las diferencias raciales que van en ese mismo orden de los genes, según nuevos hallazgos, todos tenemos los mismos genes de forma latente. Sin embargo, hay unos elementos que se denominan guardianes, para que se entienda el concepto dentro de la fisiología, que permiten que crucen unos u otros genes que cambian la apariencia. Es decir, que en un ser humano están presentes los genes para ser negro, o para ser blanco, para ser rubio, o ser de apariencia india. Pero esos guardianes que están dentro del genoma dejan pasar unos genes y a otros no los dejan pasar. Pero están ahí los genes. Pensar, por ejemplo, que una mujer rubia o una negra tienen el mismo componente en su cromosoma. Pero cuando se formó esa persona, esos guardianes, o esa familia, o ese género, esos guardianes que están dentro del genoma, permitieron que unos genes pasen y que otros no. Entonces, ahora, recientemente, en el 2014, en junio del 2014, los científicos han descubierto en un reciente estudio cómo manipular esos guardianes que están dentro de la composición, dentro del genoma. Entonces, manipulando los guardianes que paran
o dejan pasar a ciertos genes, han creado ratones rubios. Ese potencial que regula el tráfico de los genes, del que depende el color del pelo, esta variación genética en seres humanos está asociada con el pelo rubio, con el color del pelo y otros pigmentos como el pigmento de la piel, ha dicho David Kingsley, el director de la investigación. Esto supone que el color de la piel o de los ojos, para aquellos que con derecho privan de sus ojos rubios, azules, porque no hay nada malo en los ojos azules, son preciosos, sobre todo las mujeres, pero el que tiene los genes para ojos azules también lo tuvo o lo pudo haber tenido para ojos negros. Lo que pasa es que estos guardianes que ha descubierto el científico David Kingsley dejan pasar en unos los genes para tener ojos azules y pelo rubio, en otros no. Entonces eso viene a concatenar con el hecho establecido y del que hablé anteriormente, de que aquella muchacha que pasó por el estrecho de Bering tenía la misma composición que tienen hoy, genética, de los blancos que están en Rusia, por ejemplo, en el color de la piel o de los ojos. Pero ¿qué pasó? Y aquí entra mi pensamiento. Y además es una revelación científica, es un argumento científico para explicar por qué esos blancos de ojos azules que venían de lo que es hoy Rusia a través del estrecho de Bering tenían, como esta muchacha que fue encontrada hace unos meses, después de 149.000 años, tenía los mismos rasgos que tienen los blancos de Euroasia. Entonces, no han habido dos emigraciones diferentes en América. Me refiero a la América antigua, a la América de los nativos de América como yo. No a los blancos que vinieron de Europa, de la Europa reciente, sino los pobladores indígenas, nativos de América, que tienen una composición racial muy diferente a esa muchacha que vino, a esa gente que vino atravesando el estrecho de Bering, que como ya dije, estaba congelado. Pero ¿saben dónde yo pienso que está la clave? Y donde se insinúa mediante el lenguaje científico que está la clave, en algo que yo no podía entender, en el clima. Cuando cambian de un clima frío y bajan a través de América, que tiene naturalmente un clima distinto en su generalidad, entonces esos guardianes genéticos que están en el genoma dejan pasar unos genes que te ponen la nariz ancha para que puedas respirar en un ambiente de selva, como en México, en toda esa parte de América del Norte que arrancan con los mayas y los aztecas. Esa gente viene entonces con una disposición genética diferente, un pelo lacio diferente, un color diferente, una pigmentación diferente de piel, porque estaban en un clima diferente. De hecho, estudios recientes revelan que en el mismo México, en lo que es hoy México, hay indígenas que tienen un mapa que tiene una composición genética muy diferente entre indígenas con otros indígenas. Es tanta la diferencia como la que tiene un blanco de un asiático. Eso también es ciencia. O sea, que definitivamente el hombre es el mismo hombre. Lo que cambian son niveles educativos y niveles y formas genéticas. Pero la diferencia entre un hombre blanco, un hombre negro, un indio, un indígena, un chino, un japonés,
es el mismo. Está en todos los genes. Lo que pasa es que la naturaleza misma tiene esos guardianes que dicen, que detectan la situación a través de los sensores del cuerpo. Dicen, no, aquí hay que mandar a esta gente con un pelo lacio para que se desempeñen en su ambiente. Y hay que mandarlos con una piel cobriza, o hay que mandarlos con una piel blanca, blanca como los europeos, o como los rusos, o como los hunos. En su inmensa sabiduría, Dios ha puesto, digo y redigo, todos los elementos para que la naturaleza, mediante el lenguaje matemático que rige el movimiento de los océanos, de los átomos, de las galaxias, se ajuste y haga sus propias correcciones. La misma naturaleza. Pero Dios está consciente de todo esto. Y el Creador sabe que todo eso, y ha dispuesto que todo eso suceda. Y ha dispuesto que usted tenga tantas hebras de cabello. Y ha dispuesto que usted sea de esta y de la otra manera. Porque ya lo dijo San Pablo. El vaso no puede discutir ni cuestionar al alfarero. Porque hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay entidades superiores como Jesús, y hay entidades bajas como todos esos bandidos que conocemos. Para usar una palabra favorita de mi padre, Horacio Vázquez. Nadie, absolutamente nadie, puede cambiar nada, porque todo está predestinado por el Creador. Según las sagradas escrituras. Por ejemplo, cuando Moisés le dice a Jehová, al Creador, yo no soy el hombre para ser el líder del pueblo de Israel, porque soy torpe de lengua, como yo, que soy torpe de lengua. Y Jehová le dijo, ¿quién hizo al mudo? Porque Moisés decía que Aarón era el hombre, el predicador, y era el hombre de la palabra bonita. Sin embargo, el líder del pueblo judío, hebreo, fue Moisés, que lo llevó a la tierra prometida. Así que, amigos, vivamos con esta confianza, con esta fe de que Dios trasciende y no podemos conceptualizar ni encerrar a Dios, al Creador, en una cajita. Él es inmenso. Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiense. Y Él maneja todos los accidentes de la naturaleza. Así que a mí nadie me diga que la evolución está divorciada del pensamiento de Dios. Es un mismo pensamiento y un mismo creador y un mismo Dios que hizo al mono, hizo al perro, hizo al orangután, hizo al ratón, y también en su infinita bondad y misericordia hizo al ser humano con cuerpo de animal y alma divina a su semejanza. Así que, amigos, vivamos con esa esperanza bendita. Este ha sido Sucre Vázquez, con la voz viva, desde Miami.